¿Y si los monstruos que pueblan nuestras pesadillas no fueran producto de la imaginación, sino ecos distorsionados de personas reales? ¿Qué sucede cuando el depredador más temible no es una bestia con garras y colmillos, sino tu vecino, el respetado ciudadano, el héroe de guerra? En la antigua Roma, una ciudad acostumbrada a la sangre en la arena del Coliseo, un nuevo tipo de miedo comenzó a reptar por los callejones oscuros de la suburra. No era el miedo a la legión enemiga en las puertas, ni a la ira de un emperador caprichoso. Era un terror íntimo, susurrante, el miedo a una sombra sin nombre. Los cuerpos aparecían al amanecer, abandonados en los montones de basura de la colina del Esquilino, desprovistos de joyas, pero también de algo más. La vida les había sido arrebatada no con la eficiencia de un ladrón, sino con una crueldad metódica, casi artística. La guardia pretoriana, entrenada para sofocar rebeliones y proteger al César, se encontraba impotente. ¿Cómo se lucha contra un fantasma? El pánico se apoderó de los barrios bajos. Las puertas se atrancaban antes del anochecer. Los rumores volaban más rápido que las águilas imperiales. Era una criatura enviada por los dioses ofendidos, un demonio surgido de las cloacas, un castigo por la decadencia de la ciudad. Nadie sospechaba que el monstruo podía tener un rostro humano, que podía caminar entre ellos durante el día, comprar pan en el mercado y por la noche saciar un hambre que nadie podía comprender. Los imperios se construyen sobre los huesos de los soldados, pero se derrumban por el miedo a un solo hombre en la sombra. Esta fue la primera lección no aprendida de la criminología. La violencia en Roma era un espectáculo público. Las crucifixiones bordeaban las calzadas, los gladiadores se destripaban para el deleite de la multitud. La muerte era familiar, casi trivial, pero esta nueva ola de asesinatos era diferente. Carecía de lógica, de propósito aparente. No eran crímenes pasionales, ni robos que salieron mal. Eran rituales de poder, realizados en secreto por un individuo que disfrutaba del caos que sembraba. ¿Podrías sospechar que un monstruo se esconde en alguien a quien considerabas un pilar de la comunidad? Las autoridades, desesperadas por ofrecer una respuesta, buscaron chivos expiatorios. Se arrestó a extranjeros, a esclavos fugitivos, a seguidores de cultos extraños. Se realizaron sacrificios para aplacar a los dioses, pero los cuerpos seguían apareciendo. El asesino, apodado por el pueblo el monstruo del Esquilino, se convirtió en el primer fantasma urbano de la historia, un enigma sangriento que desafiaba la lógica del poder romano. Su identidad se perdió en el tiempo, pero su método, el asesinato repetitivo y compulsivo, dejó una cicatriz invisible en la psique de la ciudad. El miedo obligó a la gente a mirar a sus vecinos con sospecha, a ver un asesino potencial en cada rostro anónimo. La ciudad eterna había descubierto que sus muros de piedra no podían protegerla de la oscuridad que anidaba en el corazón humano. Mientras el terror del monstruo del Esquilino acechaba en los callejones, en los palacios dorados del Palatino, se practicaba una forma de asesinato mucho más refinada y silenciosa. No era la obra de un maníaco solitario, sino un arte practicado por mujeres que manejaban el veneno con la misma habilidad con la que otras tejían. Eran las envenenadoras romanas, una hermandad no oficial de asesinas que convertían herencias, matrimonios y disputas políticas en un asunto de vida o muerte súbita. Se las consideraba brujas, hechiceras que susurraban a los espíritus, pero en realidad eran químicas expertas, botánicas y psicólogas. Sabían qué raíz causaba una muerte que parecía una enfermedad, qué hongo provocaba un paro cardíaco que ningún médico podía explicar. A diferencia del monstruo que mutilaba cuerpos en la oscuridad, ellas mataban con una sonrisa, sirviendo la muerte en una copa de vino o en un plato de higos. Sus víctimas morían en sus propias camas, rodeadas de sus seres queridos, mientras el asesino contaba las monedas de oro recibidas por su trabajo. Eran los ángeles de la muerte de la antigüedad, mujeres que ostentaban un poder inmenso en una sociedad dominada por hombres, un poder que emanaba del conocimiento secreto de la vida y, sobre todo, de la muerte. La crueldad oficial de Roma
con sus ejecuciones masivas y sus juegos sangrientos, palidecía ante el terror irracional que provocaba un asesino invisible, ya fuera uno que usaba un cuchillo en un callejón o uno que usaba una gota de veneno en un palacio. El miedo a un asesino desconocido obligó a las autoridades a buscar chivos expiatorios entre aquellos que poseían conocimientos secretos, como los venenos. ¿Qué da más miedo? ¿Un monstruo que se esconde en la oscuridad o uno que te sonríe a plena luz del día? La respuesta a menudo dependía de tu estatus social. Para el plebeyo, el terror era la navaja en la noche. Para el patricio, era la copa de vino ofrecida por una mano amiga. Esta dualidad del mal, brutal y refinado, definía el paisaje del miedo en Roma. Mientras el pánico por el monstruo del Esquilino se extendía por los barrios populares, la aristocracia libraba sus propias guerras silenciosas con Cantáridas y Cicuta. Las matronas romanas, aparentemente modelos de virtud, recurrían a las envenenadoras para deshacerse de maridos tiranos, de rivales amorosas o para asegurar la herencia de sus hijos. Un historiador como Tito Livio cuenta historias de conspiraciones de envenenadoras a gran escala, donde cientos de patricios morían en una especie de epidemia silenciosa, hasta que una esclava revelaba la verdad. Estos casos eran juzgados con una brutalidad ejemplar, no solo porque eran asesinatos, sino porque subvertían el orden social. Eran mujeres usurpando el poder de matar, un privilegio que los hombres romanos consideraban exclusivamente suyo. ¿Te imaginas el terror de darte cuenta de que la persona que comparte tu lecho podría estar midiendo la dosis mortal para tu próxima comida? El veneno era el arma de los impotentes convertidos en todopoderosos, la venganza silenciosa servida en una vajilla de plata. Era la prueba de que la bestia humana no siempre ruge, a veces simplemente susurra, y ese susurro era a menudo la última palabra que escuchabas. El miedo en Roma tenía dos caras, la del maníaco anónimo y la de la asesina de confianza. La pregunta es, ¿cuál de las dos es la más aterradora? Quizás la que nunca ves venir. Piensa en ello. ¿Quién es más letal, la brutalidad impulsiva de un loco o la paciencia calculada de un envenenador? Escribe tu elección en los comentarios. Nos fascina saber qué sombra te inquieta más. El terror ante un asesino desconocido obligó a las autoridades a buscar chivos expiatorios entre aquellos que poseían conocimientos secretos, como los venenos. Y en el mundo del veneno romano, un nombre se eleva por encima de todos los demás, un nombre que se convirtió en sinónimo de muerte por encargo: Locusta. No era una simple hechicera de barrio, era una artista, una científica del asesinato que transformó la toxicología en un arma de Estado. Originaria de la Galia, llegó a Roma con un profundo conocimiento de las hierbas y sus propiedades, pero en lugar de curar, eligió el camino opuesto. Su reputación creció en las sombras, susurrada en los pasillos del poder. Si necesitabas que alguien desapareciera sin dejar rastro, sin la vulgaridad de la sangre, Locusta era la persona a la que acudir. Su laboratorio era un jardín de la muerte, donde experimentaba con venenos en esclavos para perfeccionar sus efectos, la velocidad de acción, los síntomas. Podía crear una pócima que matara en un instante o una que consumiera a la víctima durante semanas, imitando una enfermedad natural. Su genio no residía solo en la química, sino en la psicología. Sabía que el veneno más efectivo es el que nadie sospecha que existe. Este talento la sacó de la oscuridad y la puso al servicio del poder más absoluto, el de la corte imperial. Y fue allí, entre el mármol y la púrpura, donde su carrera alcanzaría su cima más aterradora y su caída más espectacular. Porque en el Juego de Tronos romano, el veneno no era solo un arma, era la política por otros medios. Locusta no era una asesina en serie en el sentido clásico, era algo mucho más peligroso, una asesina en serie institucionalizada. La emperatriz Agripina, una mujer con una ambición tan vasta como el propio imperio, vio en Locusta la herramienta perfecta para sus planes. Su marido, el emperador Claudio, era un obstáculo en el camino de su hijo, el joven Nerón. Agripina no necesitaba un cuchillo,
necesitaba una muerte que pareciera natural, una indisposición estomacal, un final desafortunado para un emperador ya anciano. Y Locusta cumplió. El veneno fue cuidadosamente mezclado en un plato de setas, el manjar favorito de Claudio. La dosis fue perfecta, lo suficientemente lenta como para no levantar sospechas inmediatas, pero absolutamente letal. Mientras el emperador agonizaba, Agripina y Nerón ya se preparaban para tomar el poder. Locusta, la inmigrante gala, se había convertido en la hacedora de emperadores. Su recompensa fue inmensa: riqueza, protección imperial y un nuevo y espantoso encargo. Nerón, ahora en el trono, temía a su hermanastro británico, el hijo biológico de Claudio y un rival potencial. Durante una cena, ante toda la corte, Británico bebió de una copa y se desplomó, muerto en cuestión de segundos. El veneno de Locusta había vuelto a actuar, esta vez con una velocidad fulminante. Nerón, con una frialdad escalofriante, aseguró a los horrorizados invitados que el joven solo sufría un ataque de epilepsia. En ese momento, Locusta dejó de ser una simple asesina. Se convirtió en un instrumento del terror de Estado, una garantía de que la voluntad del emperador era absoluta e inapelable. ¿Qué se siente al tener el poder de la vida y la muerte de los hombres más poderosos del mundo en la punta de tus dedos? El reinado de Nerón fue un torbellino de paranoia y sangre, y Locusta fue su ángel oscuro. El emperador, temiendo constantemente las conspiraciones, le otorgó un perdón completo por sus crímenes pasados y la estableció en una villa donde, bajo la supervisión de la guardia pretoriana, se le encargó entrenar a otros envenenadores. Creó una escuela de la muerte, un centro de formación para asesinos patrocinados por el Estado. Su conocimiento ya no era un secreto susurrado, sino un arma oficial del arsenal imperial. Imaginemos esas lecciones, no sobre filosofía o retórica, sino sobre la dosis letal del acónito, sobre cómo enmascarar el sabor amargo de la cicuta, sobre los hongos que abren las puertas del más allá. Locusta se convirtió en una celebridad macabra, una figura temida y respetada en los círculos del poder. Era la encarnación de la decadencia moral del imperio, donde el asesinato se había convertido en un oficio, una habilidad valorada y recompensada. La vida humana, especialmente la de los enemigos del emperador, no tenía ningún valor, y ella era la suma sacerdotisa de esa nueva religión de la muerte. Sin embargo, el poder que se basa en el miedo es inherentemente inestable. Los imperios que viven por el veneno a menudo mueren por él. El reinado de Nerón se desmoronó bajo el peso de sus propias atrocidades. Las legiones se rebelaron, el Senado lo declaró enemigo público, y el emperador, abandonado por todos, se suicidó. La caída de Nerón significó también el fin de Locusta. Sin su protector imperial, no era más que una asesina común, aunque con una lista de víctimas extraordinariamente ilustre. El nuevo emperador, Galba, necesitaba purgar los símbolos del régimen anterior, y no había símbolo más potente de la corrupción neroniana que su envenenadora oficial. Fue arrestada y arrastrada por las calles de Roma encadenada, expuesta a la ira y al desprecio de la misma gente que antes la temía. Su juicio fue rápido, un espectáculo diseñado para mostrar que una nueva era de justicia había comenzado. Ya no era la confidente del poder, sino un monstruo que debía ser erradicado. La sentencia fue brutal, incluso para los estándares romanos. Fue condenada a ser violada públicamente por una jirafa entrenada para tal fin antes de ser descuartizada por bestias salvajes en la arena. Su muerte fue tan espectacular y cruel como las muertes que ella había orquestado. La científica de la muerte, la artista del veneno, terminó como carne para las fieras. Su historia es una advertencia escalofriante sobre la simbiosis entre el poder absoluto y la crueldad absoluta. Locusta no mataba por un impulso psicótico, mataba por encargo, por poder y por dinero. Era la prueba de que el monstruo más eficiente no es el que actúa por locura, sino el que lo hace con una lógica fría y calculadora. La caída del Imperio Romano no detuvo la aparición de estos monstruos, simplemente cambió el escenario.
La oscuridad de la corte imperial se disipó para dar paso a la penumbra de los castillos medievales, donde nuevos depredadores, investidos de un poder casi divino, llevarían la crueldad a cotas inimaginables. La caída de Roma dejó un vacío de poder que fue llenado por señores feudales y una nueva fe que prometía la salvación, pero que a menudo convivía con una oscuridad primigenia. En el siglo XV, en Francia, una nación que aún se lamía las heridas de la Guerra de los 100 años, surgió una figura que encarnaba la contradicción más profunda de la época, la coexistencia de la santidad y la depravación más abyecta. Su nombre era Gilles de Rais. Para la historia, era un héroe nacional, un mariscal de Francia, un compañero de armas de la mismísima Juana de Arco. Había luchado valientemente contra los ingleses, había sido aclamado como un salvador y se había retirado a sus vastos dominios como uno de los hombres más ricos y poderosos del reino. Era un mecenas de las artes, un devoto cristiano que financiaba espectáculos religiosos. Pero detrás de la fachada del héroe y del aristócrata piadoso, se escondía un monstruo de una magnitud tal que su historia parece arrancada de la más terrible de las pesadillas. Sus castillos, Tifoges y Machecoul, no eran solo fortalezas, eran laboratorios del dolor, teatros de una crueldad que desafiaba toda comprensión. Porque Gilles de Rais, el héroe de Francia, fue también uno de los asesinos en serie más prolíficos y sádicos de todos los tiempos. ¿Cómo es posible que un hombre que luchó junto a una santa se convirtiera en un demonio? Gilles de Rais llevaba una doble vida de una perfección escalofriante. De día, era el noble señor, recibiendo a invitados, patrocinando obras de teatro y mostrando una piedad ostentosa. Pero al caer la noche, los muros de sus castillos se convertían en los límites de un infierno privado. Sus víctimas eran niños, en su mayoría varones, de entre 8 y 14 años. Eran hijos de campesinos de sus tierras, niños de coro, vagabundos. Eran atraídos a sus castillos con promesas de trabajo, comida o educación. Una vez dentro, las puertas se cerraban para siempre. Lo que ocurría en las mazmorras de Tiffauges es casi indescriptible. Gilles de Rais, ayudado por un séquito de sirvientes leales y depravados, sometía a los niños a torturas sádicas, abusos sexuales y, finalmente, al asesinato. No era un acto rápido, era un ritual prolongado de sufrimiento. Disfrutaba observando la agonía de sus víctimas, experimentando con sus cuerpos, buscando en la alquimia y la magia negra una justificación o quizás una cura para su alma podrida. Se estima que el número de sus víctimas oscila entre 100 y 200, aunque algunas crónicas hablan de hasta 600. El monstruo no solo mataba, coleccionaba los restos de sus víctimas, cabezas y miembros, como trofeos de su depravación. Los campesinos de la región susurraban historias de niños desaparecidos, pero ¿quién se atrevería a acusar a un mariscal de Francia, a un héroe de la nación? Su poder era su escudo. La caída de Gilles de Rais no se debió a una repentina revelación de sus crímenes, sino a su arrogancia. Enfrascado en una disputa territorial con un clérigo, cometió el error de secuestrarlo, un acto que atrajo la atención de las autoridades eclesiásticas y ducales, algo que los gritos de cientos de niños campesinos no habían logrado. La Iglesia, liderada por el obispo de Nantes, inició una investigación. Al principio, se centraron en las acusaciones de herejía y brujería, cargos comunes en la época para derribar a un enemigo poderoso. Pero a medida que los investigadores profundizaban, comenzaron a surgir testimonios aterradores. Los sirvientes de Gilles de Rais, bajo la amenaza de la tortura, comenzaron a confesar. Sus relatos pintaban un cuadro de horror tan extremo que al principio resultaba increíble. Hablaron de los secuestros, de las torturas, de los asesinatos rituales. La evidencia se acumuló, irrefutable. El héroe de Francia fue arrestado y llevado a juicio. El proceso fue uno de los más espectaculares de la Edad Media. Gilles de Rais, inicialmente desafiante y arrogante, se derrumbó bajo el peso de las pruebas y de la excomunión. Confesó sus crímenes con un detalle espeluznante,
llorando y pidiendo perdón a los padres de los niños que había masacrado. Su confesión pública dejó a Francia en estado de shock. ¿Cómo podía el mal anidar de forma tan perfecta en el cuerpo de un héroe? La sociedad medieval solo podía entenderlo en términos de posesión demoníaca. Él mismo afirmó haber sido corrompido por el diablo. El 26 de octubre de 1440, Gilles de Rais fue ahorcado y su cuerpo quemado en la hoguera. Su juicio y ejecución fueron un acontecimiento nacional, una catarsis colectiva para una sociedad que había descubierto un monstruo en su seno. Su historia se convirtió en una leyenda negra, un cuento con moraleja para advertir sobre los peligros del orgullo y la depravación. Con el tiempo, los detalles de sus crímenes se fusionaron con el folclore popular, y muchos historiadores creen que su figura fue la inspiración principal para el cuento de Barba Azul, el noble rico que asesinaba a sus esposas y guardaba sus cuerpos en una habitación secreta. La leyenda de Barba Azul, aunque despojada de los detalles más escabrosos de los crímenes de Gilles, conservó la esencia de su historia, la existencia de una monstruosidad oculta tras una fachada de nobleza y riqueza. Gilles de Rais representa una paradoja psicológica aterradora, la capacidad del ser humano para albergar los extremos del heroísmo y la villanía. Su caso demostró que los monstruos no siempre provienen de los márgenes de la sociedad. A veces, nacen y crecen en sus centros de poder. El poder y la impunidad que le otorgaba su estatus de noble le permitieron dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros durante años. Este patrón, el de un aristócrata que se cree por encima de toda ley humana y divina, no terminaría con él. Un siglo y medio más tarde, en las lejanas tierras de Hungría, una condesa llevaría esta misma impunidad aristocrática a un nuevo y sangriento extremo. La impunidad que otorga el poder es el caldo de cultivo perfecto para la monstruosidad. Si Gilles de Rais fue el Barba Azul de Francia, en el reino de Hungría de finales del siglo XVI surgió una figura femenina que lo superaría en crueldad y en la potencia de su leyenda, la condesa Erzsébet Báthory. Su nombre está grabado en la historia con letras de sangre. Perteneciente a una de las familias más poderosas y antiguas de Transilvania, era una mujer de inmensa riqueza, inteligencia y educación. Su castillo en Kachtice, en la actual Eslovaquia, se alzaba imponente sobre la región, un símbolo de su poder absoluto. Pero al igual que los castillos de Gilles de Rais, Kachtice ocultaba un secreto espantoso. Detrás de sus muros de piedra, la condesa no gobernaba, reinaba sobre un imperio de dolor. Durante años, este castillo se convirtió en una fábrica de muerte para cientos de jóvenes sirvientas, atraídas por la promesa de un trabajo bien remunerado en la corte de la noble dama. Para ellas, el castillo no fue un hogar, sino una tumba. La leyenda, más famosa que la propia historia, cuenta que la condesa se bañaba en la sangre de sus víctimas vírgenes para conservar su juventud y belleza. ¿Qué da más miedo, la verdad de una asesina sádica o el mito de una vampira inmortal? La historia de Erzsébet Báthory es un laberinto donde los hechos documentados y el folclore sangriento se entrelazan de forma inseparable. La maquinaria de la muerte en el castillo de Kachtice era aterradoramente eficiente. Erzsébet Báthory no actuaba sola. Contaba con un pequeño círculo de cómplices, su nodriza, su mayordomo y varias sirvientas de confianza. Ellos eran sus reclutadores, sus torturadores y sus encubridores. Su método consistía en atraer a jóvenes campesinas al castillo. Una vez aisladas, comenzaba el horror. Los testimonios recogidos durante la investigación posterior describen un catálogo de torturas que hiela la sangre, palizas brutales, quemaduras con hierros candentes y tenazas, agujas clavadas bajo las uñas, mordiscos en la carne hasta arrancarla y la exposición a la muerte por congelación en el invierno húngaro. La condesa no era una asesina impulsiva, era una sádica metódica que encontraba placer en la dominación total y el sufrimiento de sus víctimas. El número exacto de muertes es imposible de determinar. Durante su juicio, un testigo habló de un libro
en el que la propia condesa llevaba la cuenta de sus víctimas, y la cifra superaba las 650. Aunque este libro nunca fue encontrado, la escala de los crímenes era innegable. Durante años, los rumores sobre las desapariciones y los cuerpos mutilados encontrados en los alrededores del castillo circularon entre el campesinado, pero, al igual que en el caso de Gilles de Rais, el poder y la influencia de la familia Bathory silenciaban cualquier intento de investigación. Eran intocables. El fin del reinado de terror de la condesa llegó cuando cometió un error fatal. Empezó a secuestrar y asesinar a jóvenes de familias nobles menores. Mientras sus víctimas eran campesinas anónimas, sus crímenes eran un secreto a voces ignorado por las autoridades. Pero cuando la sangre de la aristocracia comenzó a correr, el rey de Hungría no tuvo más remedio que actuar. Encargó la investigación al palatino György Thurzó, un hombre poderoso y primo de la propia Erzsébet. Thurzó actuó con rapidez. En diciembre de 1610, sus soldados asaltaron el castillo de Kachtice por sorpresa. Lo que encontraron confirmó los peores rumores. Hallaron a una joven muerta y desangrada, a otra moribunda y a varias más encerradas en las mazmorras, esperando su turno. La evidencia era abrumadora. Los cómplices de la condesa fueron arrestados y sometidos a un juicio rápido y brutal. Bajo tortura, confesaron con todo lujo de detalles las atrocidades cometidas por orden de su señora. Fueron condenados y ejecutados de forma espantosa. A algunos les arrancaron los dedos con tenazas antes de ser quemados en la hoguera. Pero, ¿y la condesa? Aquí es donde su estatus la salvó. Una ejecución pública de una Bathory habría sido un escándalo monumental para la nobleza húngara. Para evitarlo, nunca fue sometida a un juicio formal. En su lugar, se llegó a una solución de compromiso. Fue condenada a arresto domiciliario perpetuo en su propio castillo. Los albañiles sellaron las puertas y ventanas de sus aposentos, dejando solo una pequeña abertura para pasarle comida y agua. Erzsébet Bathory, la condesa sangrienta, fue emparedada viva en la misma fortaleza que había sido el escenario de sus crímenes. Murió 4 años después, sola en su oscura prisión de piedra. La historia de Erzsébet Bathory, despojada de su contexto y magnificada por el paso del tiempo, se convirtió en la semilla de la leyenda vampírica moderna. La historia de los baños de sangre, aunque probablemente una invención posterior para hacer sus crímenes aún más monstruosos, capturó la imaginación popular. La condesa sádica se transformó en la vampira aristocrática, una figura que perviviría en la literatura y el cine durante siglos. Su caso, al igual que el de Gilles de Rais, plantea una pregunta inquietante sobre la naturaleza del mal. ¿Nacieron monstruos o se convirtieron en ellos? Ambos provenían de familias endogámicas, conocidas por su crueldad y sus trastornos mentales. Ambos poseían un poder absoluto sobre la vida y la muerte de quienes los rodeaban, sin ninguna autoridad que los controlara. Este poder ilimitado, combinado con una predisposición a la crueldad, creó las condiciones perfectas para que la bestia interior se desatara sin freno. Sus historias son un testimonio aterrador de que, a veces, los peores monstruos no son criaturas sobrenaturales, sino seres humanos a los que se les ha dado demasiado poder. La leyenda la convirtió en un vampiro, pero la verdad es mucho más aterradora. Era humana. ¿Qué crees que la motivaba realmente? ¿Fue una sádica despiadada que disfrutaba del dolor o una ocultista enferma que buscaba la juventud eterna? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué versión del monstruo te parece más real. Las leyendas nacidas de los crímenes de la aristocracia europea pintan un cuadro de maldad individual y sádica, pero en la lejana India existió un fenómeno de asesinato en serie de una escala y una organización que empequeñece a cualquier monstruo solitario de Occidente. No se trataba de un noble loco, sino de una vasta y antigua sociedad secreta de asesinos rituales, conocida como los Thugs. Durante siglos, estos hombres aterrorizaron las carreteras de la India, no por simple bandidaje, sino como un acto de devoción religiosa. Eran los seguidores de la diosa Kali, la destructora, y creían que cada asesinato que cometían
Era un sacrificio sagrado para ella. Los thugs no eran una simple banda de criminales, eran una subcultura, una casta de asesinos con sus propias leyes, su propio lenguaje secreto, sus rituales y una tradición transmitida de padres a hijos. Su método era siempre el mismo, el estrangulamiento silencioso y eficiente con un pañuelo de seda o tela llamado rumal. Creían que Kali les había prohibido derramar sangre, por lo que la estrangulación era el método perfecto. El número de sus víctimas a lo largo de los siglos es asombroso, con estimaciones que van desde 500.000 hasta más de 2 millones, lo que los convertiría en el culto asesino más mortífero de la historia de la humanidad. Eran la encarnación de la dualidad más extrema. De día podían ser campesinos, comerciantes o artesanos respetables, con familias y una vida normal. Pero cuando llegaba la llamada, se convertían en los hijos de Kali, depredadores pacientes y metódicos. La organización de los thugs era una maravilla de eficiencia criminal. Operaban en bandas que podían variar desde una docena hasta varios cientos de miembros. Su método de caza era la infiltración y el engaño. Se unían a caravanas de viajeros o peregrinos en las carreteras, haciéndose pasar por compañeros de viaje. Podían pasar días o incluso semanas viajando con sus futuras víctimas, compartiendo comida, historias y ganándose su total confianza. Eran maestros de la psicología, capaces de identificar a los viajeros más vulnerables y de crear una falsa sensación de seguridad. Cuando llegaba el momento oportuno, generalmente por la noche, en un lugar aislado, actuaban con una coordinación letal. A una señal del líder de la banda, cada thug se abalanzaba sobre la víctima que le había sido asignada. El rumal se tensaba alrededor del cuello y la muerte llegaba en segundos, en silencio. Todo estaba meticulosamente planeado. Unos se encargaban del asesinato, otros de cavar las fosas, otros de saquear los bienes. No dejaban rastro. Los cuerpos eran enterrados siguiendo un ritual específico y las posesiones de las víctimas se repartían entre los miembros de la banda, con una porción siempre reservada como ofrenda a la diosa Kali. Para ellos, no era un asesinato, era una cosecha. Consideraban a los viajeros como frutos plantados por Kali para su sustento. Esta justificación religiosa les permitía cometer sus crímenes sin ningún atisbo de remordimiento. Matar era su deber, su destino. El culto de los thugs pervivió durante siglos en parte gracias a la vastedad y la fragmentación política de la India. Reyes y príncipes locales a menudo toleraban o incluso protegían a las bandas de thugs a cambio de una parte del botín. Sin embargo, la llegada del poder colonial británico en el siglo XIX cambiaría las reglas del juego. La Compañía Británica de las Indias Orientales, empeñada en establecer el orden y la ley para facilitar el comercio, vio en los thugs una amenaza intolerable. Las desapariciones masivas de caravanas interrumpían las rutas comerciales y creaban un clima de terror e inestabilidad. La tarea de erradicar este culto milenario recayó en un oficial británico llamado William Sleeman. A partir de la década de 1830, Sleeman lanzó una de las primeras campañas de contrainteligencia y antiterrorismo a gran escala de la historia. Se dio cuenta de que no podía luchar contra los thugs con simples patrullas militares. Necesitaba infiltrarse en su mundo, entender su estructura y su ideología. Creó un departamento especial, la Thuggee and Dacoity Department, y desarrolló una estrategia brillante. En lugar de ejecutar a todos los thugs capturados, ofreció clemencia a aquellos que estuvieran dispuestos a confesar y a delatar a sus compañeros. Estos informantes, conocidos como aprobadores, se convirtieron en su arma más valiosa. Gracias a los testimonios de cientos de thugs arrepentidos, Sleeman y su equipo lograron desentrañar la compleja red del culto. Mapearon sus rutas, identificaron a sus líderes y descifraron su lenguaje secreto. La información obtenida permitió realizar arrestos masivos en toda la India. Entre 1830 y 1840, más de 3.000 thugs fueron juzgados. Unos 500 fueron ahorcados y la mayoría del resto fueron transportados a prisiones de por vida o encarcelados.
La campaña de Sleeman fue increíblemente efectiva. En una década, logró desmantelar una organización criminal y religiosa que había existido durante más de 600 años. La historia de los Thugs es un ejemplo fascinante y aterrador de cómo una ideología puede transformar el asesinato en un acto sagrado. No mataban por placer sádico como Giles de Rice o Bathory, sino por una profunda convicción religiosa. Eran asesinos en serie por fe. Su historia demuestra que la monstruosidad humana puede adoptar muchas formas, la del aristócrata depravado que se cree un dios, o la del fanático devoto que cree servir a uno. Mientras la justicia colonial británica imponía un orden racional en la India, en el corazón de Europa, en la Alemania medieval, el miedo a los asesinos en serie tomaba una forma mucho más primitiva y sobrenatural, dando vida a la pesadilla del hombre lobo. Mientras los británicos en la India combatían a un enemigo organizado y fanático con la lógica de la ley, la Europa del siglo XVI se enfrentaba a sus propios demonios de una manera muy diferente. En los oscuros bosques de la Alemania rural, donde las antiguas supersticiones paganas aún se aferraban a la imaginación popular, una serie de crímenes brutales no se atribuía a la maldad humana, sino a la intervención del diablo. En los alrededores de la pequeña ciudad de Bedburg, cerca de Colonia, el pánico se apoderó de la comunidad. El ganado aparecía destrozado en los campos, pero pronto el depredador dirigió su atención hacia los humanos. Mujeres y niños comenzaron a desaparecer, y algunos de sus cuerpos fueron encontrados más tarde, horriblemente mutilados, con signos de haber sido parcialmente devorados. El terror fue absoluto. Los campesinos, aterrorizados, no hablaban de un asesino, sino de un hombre lobo, una bestia sobrenatural enviada desde el infierno para castigarlos. Las noches en Bedburg se llenaron de rezos y de miedo. Los hombres se armaban y montaban guardia, pero el monstruo era esquivo, inteligente, y seguía matando. La histeria colectiva creció hasta convertirse en una auténtica caza de brujas, o en este caso, de hombres lobo. La comunidad necesitaba un culpable, una encarnación física de su miedo, y estaban dispuestos a encontrarla a cualquier precio. La caza de la bestia se intensificó. Grupos de campesinos armados con horcas y perros peinaban los bosques, decididos a acabar con el monstruo. Un día, los perros de caza acorralaron a lo que los testigos describieron como un gran lobo. Cuando los cazadores se acercaron, la criatura, según el panfleto que relató la historia, se transformó milagrosamente en un hombre. Era un granjero local llamado Peter Stump, un hombre de unos 50 años, viudo y respetado en la comunidad. La captura de Stump fue la prueba que todos necesitaban. El hombre lobo era real y vivía entre ellos. Fue arrestado y sometido a una tortura brutal para arrancarle una confesión. Bajo un dolor insoportable, Stump no solo confesó ser el autor de los asesinatos, sino que tejió una historia fantástica que encajaba perfectamente con las creencias supersticiosas de la época. Afirmó que desde los 12 años practicaba la magia negra. Dijo que el diablo se le había aparecido y le había regalado un cinturón mágico hecho de piel de lobo. Al ponerse el cinturón, se transformaba en un lobo voraz, fuerte y codicioso. Con esta forma, había aterrorizado la región durante 25 años. Confesó haber matado y devorado a 13 niños, entre ellos su propio hijo, a quien le habría arrancado el cerebro del cráneo, y a 2 mujeres embarazadas, de cuyos vientres arrancó los fetos para comérselos. La confesión de Peter Stump, obtenida bajo tortura, es un documento fascinante que revela más sobre la mentalidad de la época que sobre los crímenes reales. Es imposible saber hoy qué partes de su confesión eran ciertas y cuáles fueron inventadas para satisfacer a sus torturadores o producto de su propia locura. ¿Fue realmente un asesino en serie y caníbal que utilizó la leyenda del hombre lobo como una tapadera conveniente? ¿O fue un hombre con problemas mentales convertido en chivo expiatorio de una comunidad aterrorizada? Lo más probable es que la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Es muy posible que Stump fuera un asesino en serie real, responsable de los crímenes atroces que asolaron Bedburg. La brutalidad y el canibalismo
encajan en el perfil de ciertos tipos de criminales psicópatas. Sin embargo, los elementos sobrenaturales, el pacto con el diablo, el cinturón mágico, fueron casi con certeza añadidos, ya sea por él mismo para explicar sus compulsiones inhumanas o por sus interrogadores para confirmar sus propias creencias sobre el mundo. Para la gente de Bedburg, esta distinción no importaba. Habían encontrado a su monstruo, y su castigo debía ser tan monstruoso como sus crímenes. La justicia medieval no buscaba la rehabilitación, sino la purga y la advertencia. La ejecución de Peter Stump, el 16 de octubre de 1589, fue un espectáculo de una crueldad diseñada para aterrorizar y educar. Fue atado a una rueda. Los verdugos, con tenazas al rojo vivo, le arrancaron trozos de carne de su cuerpo. Luego, con un hacha, le rompieron los brazos y las piernas. Aún con vida, fue decapitado. Su cuerpo fue quemado en una pira. Su hija y su amante, declaradas cómplices, fueron desolladas y estranguladas antes de ser quemadas junto a él. Como advertencia final, las autoridades colocaron la cabeza de Stump en un poste, junto a la rueda de la tortura y una figura de un lobo. El mensaje era claro: así es como tratamos a los que pactan con el diablo. El caso del hombre lobo de Bedburg es un ejemplo perfecto de cómo un crimen real, probablemente una serie de asesinatos, fue filtrado a través del prisma de la superstición y la histeria colectiva. La figura del hombre lobo proporcionó una explicación sencilla para una maldad que, de otro modo, sería incomprensible. Demostró que cuando la sociedad no tiene las herramientas para entender la psicología de un asesino, recurre a la demonología. Mientras en Europa el miedo a lo inexplicable creaba monstruos sobrenaturales, en el lejano Japón, una forma de asesinato en serie completamente diferente estaba arraigada no en la superstición, sino en la perversión de un estricto código de honor. Mientras la Europa medieval luchaba contra sus monstruos internos, atribuyéndolos a demonios y hombres lobo, en el Japón feudal del período Edo, una forma única y escalofriante de asesinato en serie florecía en las calles de las ciudades. No era producto de la locura o la posesión diabólica, sino de un privilegio social retorcido. Se conocía como tsujigiri, que se traduce literalmente como corte en el cruce de caminos. Este término se refería a la práctica de algunos samuráis de probar la calidad de su nueva katana, o una nueva técnica de lucha atacando a un transeúnte desprevenido, generalmente de noche y en un lugar poco transitado. La víctima solía ser un campesino o un comerciante, un miembro de las clases bajas cuya vida era considerada prescindible por la casta guerrera. El tsujigiri no era un asesinato por ira, venganza o beneficio. En su forma más pura y perversa, era un asesinato por control de calidad, un acto de una frialdad y un desprecio por la vida humana que resulta difícil de comprender. ¿Te imaginas un mundo donde un guerrero puede matarte simplemente para ver si su espada está lo suficientemente afilada? Ese era el terror que acechaba en las calles nocturnas de Edo. El fenómeno del tsujigiri tiene sus raíces en el código del Bushido y en la estructura social rígidamente jerárquica del Japón feudal. La clase samurái ostentaba el derecho legal de matar a cualquier miembro de una clase inferior que consideraran que les había faltado al respeto. Este privilegio, conocido como Kirisute Gomen, permiso para cortar y abandonar, sentó las bases para abusos terribles. Aunque en teoría estaba regulado, en la práctica, un samurái podía fácilmente inventar una ofensa para justificar un asesinato. El tsujigiri llevó este privilegio a un extremo aterrador. Ya no se necesitaba ni siquiera la excusa de una ofensa. El simple deseo de probar una espada se convirtió en justificación suficiente. Las calles de las ciudades, especialmente de la bulliciosa capital, Edo, la actual Tokio, se convirtieron en el campo de pruebas de estos asesinos. Un samurái, a menudo con el rostro oculto por una máscara o un sombrero de paja, esperaba en una encrucijada oscura. Cuando pasaba una víctima solitaria, emergía de las sombras, asestaba un golpe único, rápido y mortal, y desaparecía en la noche tan silenciosamente como había aparecido.
La víctima quedaba tendida en el suelo, un maniquí de prueba para el arte mortal del guerrero. El terror entre la población civil era palpable. Cada sombra en un callejón podía ocultar a un asesino con licencia para matar. La investigación de estos crímenes era extremadamente difícil. En una sociedad donde cualquier samurái era un sospechoso potencial y donde la clase guerrera gozaba de una enorme impunidad, las autoridades locales a menudo se veían impotentes. ¿Cómo interrogar a un guerrero de alto rango sobre sus actividades nocturnas? Además, la naturaleza del ataque, un solo corte limpio, a menudo no dejaba pistas. El asesino era un fantasma con una espada perfectamente afilada. Con el tiempo, el término tsujigiri también comenzó a aplicarse a los ronin, samuráis sin señor, y a los kabukimono, bandas de samuráis pendencieros que mataban por placer, por frustración o simplemente para sembrar el terror. Se convirtieron en auténticos asesinos en serie, vagando por las ciudades y dejando un rastro de víctimas a su paso. El shogunato Tokugawa, el gobierno militar de la época, finalmente reconoció la amenaza que el tsujigiri representaba para el orden social. Se emitieron edictos prohibiendo la práctica y se impusieron castigos severos, incluida la pena de muerte para los culpables. Se organizaron patrullas nocturnas y se animó a los ciudadanos a viajar en grupos. A pesar de estos esfuerzos, el fenómeno nunca fue erradicado por completo, persistiendo como una oscura mancha en el historial de la clase samurái. La historia del tsujigiri es un ejemplo escalofriante de cómo un código de honor puede ser pervertido hasta convertirse en una justificación para el asesinato en serie. El Bushido, que predicaba la lealtad, la rectitud y el autocontrol, fue utilizado por algunos para racionalizar la crueldad más abyecta. El samurái que cometía tsujigiri no se veía a sí mismo como un asesino, sino como un profesional que perfeccionaba su arte. La víctima no era una persona, sino un objeto, un medio para un fin. Esta deshumanización es una característica clave en la psicología de muchos asesinos en serie a lo largo de la historia. El tsujigiri representa una estética de la muerte fría y calculada, una manifestación única del mal en un contexto cultural específico. Es la prueba de que la monstruosidad no siempre surge del caos y la anarquía. A veces nace de un orden social demasiado rígido, de un sistema que otorga a unos pocos el poder absoluto sobre la vida de los demás. La impunidad de un samurái en una calle de Edo no era tan diferente de la de un señor feudal en su castillo europeo. El escenario cambiaba, las armas eran distintas, pero la esencia del depredador humano seguía siendo la misma. Esta dinámica de un territorio sin ley, donde los depredadores pueden prosperar, encontraría un nuevo y vasto escenario en el Nuevo Mundo, en la frontera salvaje de América. ¿Qué es peor, la crueldad justificada por el honor samurái o la violencia sin sentido de un bandido común? Decide en los comentarios cuál de estas oscuridades te parece más profunda. La idea de un territorio sin ley, donde los depredadores humanos pueden cazar a sus presas con impunidad, no es exclusiva del Japón feudal. Al otro lado del mundo, a finales del siglo XVIII, la naciente nación de los Estados Unidos de América estaba empujando sus fronteras hacia el oeste. La frontera americana era una tierra de promesas y oportunidades, pero también un lugar de una brutalidad y una anarquía inimaginables. En este crisol de violencia, donde la única ley era a menudo la del más fuerte, surgieron los que se consideran los primeros asesinos en serie documentados de la historia de Estados Unidos, los hermanos Harp, Micaiah Big Harp y Wiley Little. Harp no eran producto de una sociedad decadente o de un código de honor pervertido. Eran la encarnación del caos primigenio, demonios nacidos de la propia tierra salvaje que habitaban. Su reinado de terror a lo largo del llamado Wilderness Road en Kentucky y Tennessee dejó una cicatriz tan profunda en la psique de los primeros colonos que sus nombres se convirtieron en sinónimo de maldad pura y sin adulterar. No mataban por dinero, aunque a menudo robaban a sus víctimas, mataban por el puro placer de matar. Su crueldad era tan extrema y gratuita
que conmocionó incluso a una sociedad acostumbrada a la violencia diaria. La banda de los Harpe era un grupo nómada de depravación. Estaba formada por los dos hermanos, sus esposas, en realidad mujeres que habían secuestrado y mantenían como esclavas sexuales, y sus hijos. Vagaban por la frontera, aparentando ser familias de colonos en busca de tierras, pero en realidad eran un grupo de depredadores en busca de presas. Sus víctimas eran otros viajeros, familias de colonos aisladas, cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Su método era brutal y directo. A menudo se ganaban la confianza de sus víctimas, compartiendo un campamento o una comida, para luego asesinarlas mientras dormían. No tenían un motivo comprensible. Mataban a hombres, mujeres y niños con la misma indiferencia. Pero lo que realmente los distinguía era su sadismo. Disfrutaban de la tortura y la mutilación. Su firma macabra, la que los hizo legendarios en su brutalidad, consistía en destripar a sus víctimas después de matarlas, llenar sus cavidades abdominales con piedras y luego arrojar los cuerpos a un río. Este método, conocido como el Harp's Method, aseguraba que los cuerpos se hundieran y no fueran encontrados fácilmente. Cada río en su camino se convirtió en un cementerio acuático. Uno de los incidentes más infames que ilustra su depravación fue el asesinato del bebé de una de sus propias mujeres. Según la leyenda, el grupo se escondía de una partida de búsqueda cuando el llanto del bebé amenazó con revelar su posición. Enfurecido, Big Harp arrancó al niño de los brazos de su madre, lo estrelló contra un árbol y lo arrojó al bosque. Este acto de crueldad sin límites, dirigido incluso contra su propia sangre, demostró que no había línea que no estuvieran dispuestos a cruzar. No eran criminales con un código, eran el caos encarnado. La noticia de sus atrocidades se extendió como la pólvora por la frontera. El pánico se apoderó de los asentamientos. Nadie estaba a salvo. Los Harpe se convirtieron en los hombres del saco de la frontera, en los monstruos que acechaban justo más allá de la luz del fuego del campamento. Su terror fue tan grande que finalmente unió a los colonos, normalmente individualistas y desconfiados. Se formaron poses o partidas de vigilantes con un único propósito: cazar y exterminar a los hermanos Harp. La justicia de la frontera no sería la de un tribunal, sino la de la venganza. La caza de los Harpe fue implacable. Finalmente, en agosto de 1799, una de estas partidas, liderada por un hombre llamado Moses Stegall, cuya esposa y bebé habían sido asesinados por los Harpe, alcanzó a Big Harp. Recibió un disparo y fue herido, pero no murió de inmediato. Lo que siguió fue un acto de justicia popular tan brutal como los crímenes del propio Harp. Mientras agonizaba, los hombres de la partida, uno por uno, se acercaron y le contaron quiénes eran y por qué iba a morir. Le recordaron a cada una de sus víctimas. Finalmente, el propio Stegall, con el cuchillo de caza de Harp, le cortó la cabeza. La cabeza de Big Harp fue llevada a un cruce de caminos y clavada en un poste como una advertencia espantosa para todos los que pasaran por allí. El lugar es conocido hasta el día de hoy como Harp's Head Road. Little Harp logró escapar y continuó su vida criminal bajo un nombre falso, pero finalmente fue capturado y ahorcado unos años más tarde por otros crímenes. La historia de los hermanos Harp es la historia del nacimiento de los monstruos americanos. No surgieron de castillos antiguos ni de cultos secretos, sino del vasto y anárquico lienzo de la frontera. Eran la prueba de que cuando la civilización retrocede, la barbarie avanza para llenar el vacío. Y mientras América luchaba por domar su naturaleza salvaje en la metrópolis más grande del mundo, Londres, un nuevo tipo de terror, el terror urbano, estaba empezando a tomar forma en sus calles neblinosas. Mientras los hermanos Harp encarnaban el terror de la naturaleza salvaje y sin ley, las ciudades en crecimiento de Europa estaban gestando su propio tipo de monstruo, el depredador urbano. Londres, a finales del siglo XVIII y durante la era victoriana, era el corazón palpitante de un imperio global, una metrópolis de riqueza y miseria, de progreso y decadencia.
y en sus laberínticas calles, iluminadas por el parpadeo de las farolas de gas y a menudo envueltas en una espesa niebla, nacieron leyendas de terror que prepararon el escenario para el asesino en serie más famoso de todos los tiempos. Mucho antes de que Jack el Destripador aterrorizara Whitechapel, dos fenómenos misteriosos sembraron el pánico y la paranoia entre los londinenses, desdibujando la línea entre el criminal real y la histeria colectiva. Fueron el monstruo de Londres y el enigmático Jack el de los tacones de muelle. Spring-Heeled Jack. Estos casos demostraron que el miedo en una ciudad densamente poblada podía ser un contagio tan peligroso como la propia violencia. ¿Fueron asesinos en serie en el sentido moderno o fueron algo más, la manifestación de las ansiedades de una sociedad en plena transformación? El terror comenzó en 1788 con el monstruo de Londres. Durante 2 años, un hombre misterioso aterrorizó a las mujeres de la ciudad. Su método era extraño y humillante. Se acercaba a mujeres de clase media y alta en la calle, a menudo profiriendo obscenidades, y luego las apuñalaba en las nalgas o los muslos con un objeto afilado, como un cuchillo o un alfiler largo, antes de huir. Los ataques no eran letales, pero eran profundamente perturbadores y causaron un pánico generalizado. La prensa, aún en su infancia, avivó las llamas del miedo con informes sensacionalistas. Se ofrecieron recompensas por la captura del monstruo. Los hombres formaron grupos de vigilantes para patrullar las calles y proteger a sus mujeres. La paranoia se apoderó de la ciudad. Cualquier hombre que caminara demasiado cerca de una mujer era visto como un sospechoso. La descripción del atacante variaba, pero el pánico exigía un rostro. Finalmente, en 1790, un hombre llamado Rinwick Williams fue arrestado y acusado de ser el monstruo. A pesar de una coartada sólida y de las dudas sobre la identificación de los testigos, fue condenado en un juicio que fue más un acto de catarsis pública que de justicia. ¿Era Williams realmente el monstruo o simplemente el chivo expiatorio que la ciudad necesitaba? El caso del monstruo de Londres fue uno de los primeros ejemplos de pánico mediático en torno a un agresor en serie, un precursor de la frenética cobertura que rodearía a Jack el Destripador un siglo después. Casi 50 años después, en 1837, una nueva y aún más extraña figura apareció en el folclore del terror londinense: Jack el de los tacones de muelle. Los informes describían a una criatura aterradora con una apariencia diabólica, ojos que brillaban como brasas rojas y la capacidad de realizar saltos sobrehumanos, saltando muros y tejados con facilidad. A diferencia del monstruo de Londres, sus ataques eran más variados y teatrales. Se decía que escupía llamas azules y blancas y que tenía garras metálicas. Acosaba a sus víctimas, principalmente mujeres, arañándolas y aterrorizándolas antes de desaparecer con un salto prodigioso. La leyenda de Jack, el de los tacones de muelle, se extendió por toda Inglaterra durante décadas. ¿Fue un criminal real o varios imitadores que utilizaban algún tipo de artilugio en sus botas para saltar? ¿O fue simplemente una manifestación de la histeria masiva, una leyenda urbana nacida del miedo a la oscuridad en las ciudades industriales? Es probable que algunos ataques fueran reales, perpetrados por bromistas crueles o asaltantes que adoptaron el personaje, pero la leyenda creció mucho más allá de cualquier hecho real. Jack, el de los tacones de muelle, se convirtió en un personaje del Penny Dreadful, las publicaciones baratas de ficción de la época, consolidándose como un ícono del terror victoriano. Representaba el miedo a lo desconocido, a la posibilidad de que algo inhumano acechara en el corazón de la ciudad más civilizada del mundo. Tanto el monstruo de Londres como Jack, el de los tacones de muelle, son cruciales para entender la evolución del asesino en serie en la conciencia pública. Aunque sus crímenes no fueron, en su mayoría, asesinatos, introdujeron la idea de un depredador anónimo que acecha a víctimas al azar en un entorno urbano. Crearon una atmósfera de miedo y paranoia que transformó la forma en que la gente percibía la seguridad en su propia ciudad. Demostraron el poder de los medios de comunicación para crear y amplificar el pánico. Y, lo que es más importante,
prepararon el terreno psicológico para la llegada del verdadero rey del terror. Cuando, en 1888, un asesino conocido como Jack el Destripador comenzó su carnicería en los barrios bajos de Londres, la ciudad ya estaba familiarizada con la idea de un monstruo sin rostro. El Destripador fue la culminación de estos miedos anteriores, pero elevado a un nivel de brutalidad sin precedentes. La fascinación y el horror que provocó se debieron, en parte, a que era la realización de la pesadilla que Londres llevaba un siglo gestando. Estos casos, a caballo entre el crimen real y la leyenda urbana, marcaron el final de una era. La sociedad estaba a punto de dejar de buscar explicaciones en los demonios o en la histeria, y comenzar a buscar respuestas en la ciencia. El monstruo estaba a punto de ser sacado de las sombras del folclore y colocado bajo la fría luz del microscopio. El viaje a través de los siglos oscuros de la crueldad humana nos ha llevado desde los palacios de Roma hasta la frontera americana, desde los castillos de la nobleza europea hasta las calles neblinosas de Londres. Hemos visto cómo, en ausencia de una comprensión científica, la sociedad explicaba la maldad repetitiva y sin sentido a través del diablo, las maldiciones, los hombres lobo o la histeria colectiva. Los monstruos eran figuras sobrenaturales o aristócratas tan poderosos que parecían dioses oscuros. Pero a finales del siglo XIX, algo comenzó a cambiar. La revolución industrial no solo transformó el paisaje físico, sino también el mental. La ciencia, con su énfasis en la observación, la clasificación y la razón, comenzó a aplicar sus métodos al abismo más profundo de todos, la mente criminal. El asesino en serie estaba a punto de dejar de ser un demonio para convertirse en un espécimen, un objeto de estudio. Este fue el nacimiento de la criminología. Los últimos grandes maníacos de la era precientífica, como el francés Joseph Bacher, conocido como el Destripador del Sudeste, o el alemán Helmut Fischer, actuaron en un mundo que estaba empezando a buscar respuestas no en la teología, sino en la biología y la psicología. Joseph Bacher, un exsoldado que vagó por la campiña francesa en la década de 1890, fue uno de estos casos de transición. Asesinó y mutiló al menos a 11 personas, en su mayoría pastores jóvenes de ambos sexos. Cuando fue capturado, afirmó que la locura lo había invadido tras ser mordido por un perro rabioso y que actuaba por orden de Dios, comparándose con Juana de Arco. Su defensa fue una mezcla de la vieja excusa de la posesión divina y una nueva comprensión de la enfermedad mental. Los médicos que lo examinaron debatieron acaloradamente. ¿Era un loco irresponsable de sus actos, como él afirmaba, o un simulador astuto que utilizaba la locura como una máscara para su sadismo? El juez que lo condenó a la guillotina lo describió como una bestia humana. Esta etiqueta es significativa. Ya no era un demonio, sino una versión degenerada de la humanidad, un fallo en la evolución. Este cambio de perspectiva fue impulsado en gran medida por la escuela positivista italiana de criminología, liderada por figuras como Cesare Lombroso. Lombroso, un médico y psiquiatra, propuso una teoría revolucionaria y, en última instancia, errónea pero influyente, la del criminal nato. Sostenía que los criminales eran una especie de retroceso evolutivo, identificables por ciertos estigmas físicos o anomalías, como mandíbulas prominentes, frentes bajas o brazos inusualmente largos. Según Lombroso, los criminales no elegían el mal, nacían para él. Aunque las teorías de Lombroso sobre los estigmas físicos fueron desacreditadas más tarde, su enfoque fue un punto de inflexión. Por primera vez, se intentaba aplicar un método científico sistemático al estudio del crimen. La idea de que la criminalidad podía tener raíces biológicas o psicológicas, en lugar de ser simplemente un fracaso moral o una posesión demoníaca, abrió la puerta a la psiquiatría forense, la perfilación criminal y la investigación científica de la escena del crimen. Al mismo tiempo, otras disciplinas científicas estaban proporcionando nuevas herramientas para la lucha contra el crimen. La dactiloscopia, el estudio de las huellas dactilares, se desarrolló a finales del siglo XIX
ofreciendo por primera vez una forma casi infalible de identificar a un individuo. La balística forense permitió conectar una bala con un arma específica. La toxicología avanzada hizo que los envenenamientos, el método preferido de Locusta, fueran mucho más fáciles de detectar. El monstruo anónimo que aterrorizó la colina del Esquilino ahora podía ser traicionado por una huella que dejaba atrás. El asesino en serie ya no era un fantasma. Era un ser humano que dejaba rastros físicos y psicológicos que podían ser analizados. Los viejos casos, como los de Giles de Rice y Elizabeth Bathory, comenzaron a ser reinterpretados no como cuentos de demonios, sino como los primeros estudios de caso de psicopatía sádica y narcisismo maligno. Hemos recorrido un largo y sangriento camino, desde los hombres lobo y los cultos asesinos hasta los perfiles psicológicos y el análisis de ADN. Hemos pasado de temer al diablo a analizar el cerebro, de realizar exorcismos a realizar autopsias psicológicas. La ciencia nos ha dado un nuevo lenguaje para nombrar a la oscuridad. Ya no hablamos de monstruos, sino de psicópatas, sociópatas, de individuos con trastornos de personalidad antisocial. Les hemos dado a los demonios nombres clínicos, hemos mapeado sus compulsiones y hemos teorizado sobre los traumas infantiles que pudieron desatar a la bestia. Pero, ¿nos ha hecho este conocimiento verdaderamente más seguros? Hemos construido jaulas más sofisticadas con nuestras ciencias forenses y nuestra psicología. Pero, ¿ha cambiado la naturaleza de la bestia que encerramos dentro? Los motivos siguen siendo los mismos: poder, control, placer sádico. Solo han cambiado las máscaras y los métodos. El depredador humano sigue caminando entre nosotros, ya no oculto por la superstición, sino a menudo por la apariencia de una normalidad escalofriante. La historia nos enseña una lección inquietante. Podemos cambiar la forma en que explicamos el mal, pero eso no lo hace desaparecer. Simplemente lo vuelve más complejo y, en cierto modo, más aterrador. Porque un demonio puede ser exorcizado, pero ¿cómo se cura un alma humana que nació rota? Nuestra crónica de la oscuridad llega a su fin. Hemos visto cómo la sombra del asesino en serie ha acompañado a la humanidad desde el principio, cambiando de forma, pero no de esencia. Del miedo a los dioses vengativos, hemos pasado al análisis de la mente criminal. Pero la pregunta fundamental permanece. ¿Comprender al monstruo disminuye nuestro miedo o simplemente lo refina? Al despojar al mal de su misterio sobrenatural, ¿no lo hemos hecho aún más terrible al reconocerlo como una parte ineludible de nuestra propia especie? Ahora te toca a ti reflexionar. Dinos qué te inquieta más: el mal antiguo, que se explicaba como la obra de fuerzas demoníacas más allá de nuestro control, o la crueldad moderna, que la ciencia nos dice que surge de las profundidades de la propia psique humana. Escribe tu respuesta en los comentarios. Es vital entender en qué versión del mundo nos sentimos más desprotegidos.